Bueno, buenos días a todos. Les doy la bienvenida, les agradezco la presencia de ustedes en el Congreso de APRESID, siempre vivo, siempre verde. Estamos arrancando en la primera charla del día, en la sala CQ4. Hoy es 25 de agosto y bueno, estamos arrancando felices y contentos la posibilidad de participar en esta disertación. Bueno, lo que quisiera decirles es que, bueno, ustedes en la pantalla van a ver a la derecha un sector donde van a poder estar realizando preguntas. Está bueno que durante la disertación de Carlos, ahora después les voy a presentar a Carlos Hernández, ustedes vayan confeccionando las preguntas, así después de finalizada la presentación, yo se las voy a poder estar trasladando a él y que las vaya evacuando, ¿no? Bueno, el título de la charla específicamente que nos convoca en este momento es la fertilidad de los suelos en la región centro-norte de Argentina. Y esto se refiere a 10 años de análisis que nos va a estar contando Carlos en breves minutos. También lo que quisiera recordarles es que en la pantalla, fíjense en la parte superior, hay toda una serie de botoncitos o de iconos. Uno de ellos dice asistentes. Allí ustedes van a poder estar interactuando con los disertantes del Congreso en general, los que han pasado, inclusive con Carlos, como para poder interactuar con ellos y también terminar de hacer algunas preguntas que hayan quedado en el tintero. ¿De acuerdo? También les recomendaría que no dejen de pasar por lo que es el stand de APRESID, que está en el centro, que es el hall comercial, digamos, allí en la pantalla de presentación. Allí ustedes van a ver un poco todos la presentación de los programas que ofrece APRESID. Y por otro lado hay constantemente entrevistas y charlas técnicas que son de sumo interés. También les recomendaría que, bueno, a través del teléfono, si entran al hashtag numeral Congreso APRESID, van a estar constantemente informados de todo lo que pasa durante el Congreso. Así que bueno, ahora lo voy a presentar a Carlos. Carlos es ingeniero agrónomo y ha prestado servicios de consultoría a muchísimas empresas en temas de agricultura de precisión, nutrición de cultivos, análisis de datos espaciales. Y desde el 2019 trabaja en el área de servicios tecnológicos de Aceitera General de ESA como asesor agronómico y presta soporte de soluciones tecnológicas para todo lo que sea el sur de Córdoba y sudoeste de Santa Fe. Así que bueno, los dejo en compañía de Carlos con la presentación y nos volvemos a encontrar para las preguntas. Adelante, emperador. Hola, soy Carlos Hernández, asesor agronómico en agricultura de precisión en el área de servicios tecnológicos de AGD. Desde AGD brindamos soporte en tecnologías de insumos y procesos para que los productores puedan implementar agricultura de precisión en sus campos. Ponemos a disposición herramientas y soluciones para que se puedan maximizar los rindes, disminuir los costos y disminuir el impacto ambiental de las actividades. En esta instancia queremos compartir con ustedes algunas experiencias que hemos estado llevando a cabo en el análisis de datos de muestra de suelo en la región centro-norte de la República Argentina. Obviamente estamos dispuestos a responder las inquietudes que puedan llegar a surgir. Bueno, como les comentaba, a través del muestreo de suelos que se ha estado relevando hace aproximadamente 10 años en el área de influencia de los acopios y las oficinas de la empresa distribuidos en la región central y norte de Argentina, en un periodo desde el 2010 hasta el 2020, se han relevado una gran cantidad de información, una gran cantidad de variables. A modo de resumen, en este análisis solo se tendrán en cuenta un par de variables,
pero esto es recién el comienzo de análisis mucho más profundo que estaremos mostrando en el futuro. Para una mejor comprensión y un mejor análisis de la información, se dividieron las zonas de nuestro país en donde se relevó la muestra de suelo en zonas, en la región central, en el sur de la provincia de Córdoba, en el centro norte de la provincia de Córdoba, en el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, en el NEA y en el NOA. Se realizaron algunos análisis temporales, tomando todas las campañas, y después solo un periodo desde el 2015 hasta el 2020 con los datos para poder realizar los mapas y que no hubiera ninguna influencia de datos que fueran demasiado viejos. Como les decía, las muestras fueron tomadas en el área de influencia de los acopios y oficinas de la empresa en distintas zonas dentro de la República Argentina. Aproximadamente se tomaron 2.500 muestras para una profundidad de 20 centímetros de suelo, y esto se realizó en diferentes momentos del año para cada uno de los 10 años. Bueno, en cuanto a la materia orgánica, como vemos, la región central y sur de Córdoba parecería ser la más afectada, con valores que están por debajo de 1, 1,2, en donde esto tiene implicancias complejas en el suelo y en cómo se relaciona esto junto con el cultivo. El promedio a nivel nacional o a nivel del área de estudio que tomamos es de 2,2%, con un desvío estándar de un 0,66%. Recordar que la materia orgánica cumple diversas funciones en el suelo, dentro de las cuales se encuentra la de proveer nutrientes. En mucho del fósforo orgánico se encuentra dentro de la materia orgánica, parte del nitrógeno, parte de los micronutrientes, también se encuentran vinculados a la materia orgánica, por lo que una reducción de los valores puede afectar en muchas otras cosas sobre el cultivo. Haciendo un análisis de la evolución temporal de la materia orgánica en el tiempo, tomando un periodo del 2010 hasta el 2020, vemos que se ha reducido en un 2,8% anual. Esto implica un acumulado de un 28% de reducción en 10 años, por lo cual se deberían de tomar algunas medidas para poder frenar estas caídas, ya que cuando estas reducciones sean más elevadas, va a ser mucho más complejo de manejar que en esta situación. Cuando se analiza la materia orgánica por zonas, también en una evolución temporal, si bien todas las tendencias fueron decrecientes, existió una gran variabilidad entre zonas. Si bien Córdoba, el sur de Córdoba, tiene promedios más bajos, en la región del NOA tuvo una tasa de caída más elevada. Estas tasas de caída variaron entre 0,6 y un 5% de acuerdo a la zona. Analizando en este caso el pH, vemos que la región sur de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires parecería ser la más afectada. Algunas investigaciones de algunos autores nacionales e internacionales hacen referencia a que como hipótesis podría haber balances negativos de cationes por una baja reposición entre lo que se lleva el cultivo y lo que se repone, y una predominancia de leguminosas en la rotación que, como sabemos, demandan más cationes que las gramíneas. En cuanto a las disminuciones de pH puntualmente, estas caídas provocan menores disponibilidad de nutrientes y cambian la actividad biológica. Los efectos de disminución de pH son bastante complejos y pueden afectar, al igual que la materia orgánica, muchos otros factores. Si analizamos los datos por zonas, los datos de pH por zonas, vemos que si bien la mayoría de las zonas se encuentra dentro de un rango óptimo que tomamos desde 6 a 7,5, hay zonas que poseen valores por debajo.
no descuidar los valores de pH y, como les decía anteriormente, esta variable es una variable más compleja de corregir que las deficiencias nutricionales. Los planes de manejo de pH son de mediano a largo plazo. Si analizamos la proporción de muestras que ingresaron por zonas fuera de rango, vemos que el sur de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires aproximadamente un 33,9%, casi un 34%, tuvieron un valor que se encontraba fuera del rango óptimo. Por eso se le sugiere incluir el análisis de pH dentro de los análisis de suelo de rutina, dentro de las muestras de suelo de rutina. Entonces uno puede ir monitoreando en qué situación está y en el caso de que esté ante un problema pueda tomar medidas y que estas medidas no deban de ser tan complicadas de aplicar. Cuando analizamos el fósforo vemos que la región central y sur de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires se encontraba por debajo de un umbral arbitrario de 18 partes por millón. Decimos arbitrario porque en realidad es un promedio para diferentes cultivos y donde a nivel nacional, como promedio nacional, había un 20,49% de partes por millón de fósforo Bray con un desvío estándar de 14,53 partes por millón. También, no olvidarnos de que el fósforo a escala de lote es una de las variables más variables espacialmente y que debe ser caracterizada en lo que se pueda y con la mayor precisión que se pueda para poder realizar manejos. Si esta variabilidad lo amerita, se pueden hacer manejos variables que incluso puedan hacer que uno pueda reponer estos nutrientes en diferentes campañas. Fósforo es un nutriente inmóvil en el suelo, entonces se puede llegar a partir mediante agricultura de precisión diferentes dosis en varios años consecutivos para poder llegar a los umbrales críticos. Bueno, como podemos apreciar, en cuanto al fósforo, a un análisis por las distintas zonas, a través de las distintas zonas, vemos que 4 de las 5 zonas analizadas presentan más del 50% de las muestras por debajo de un umbral de 18 partes por millón. Esto quiere decir que las muestras, o sea, los lugares de donde se toman estas muestras, presentarían una probabilidad de respuesta a la fertilización con fósforo media alta. Esto para cada cultivo, antes de sembrar, uno debería de conocer qué niveles tiene de fósforo en el suelo según el cultivo. Para ello existen umbrales, yo acá les dejo algunos para los cultivos más importantes de la región, donde niveles en el suelo por encima de estos valores van a hacer que el cultivo no muestre deficiencia en fósforo. Cuando analizamos el zinc a una escala regional, vemos que la región central de nuestro país presenta el mayor problema, en lo que es la región centro-sur de la provincia de Córdoba y la región sur de la provincia de Santa Fe. En este sentido, algunos investigadores han publicado que el valor umbral para zinc en el suelo es de 1 parte por millón con extractante de TPA, mientras que para la metodología de Melitz 3 va de 1 a 2. Recordemos que el zinc es un nutriente muy importante para el crecimiento del cultivo y que está involucrado en la defensa del cultivo frente a estreses ambientales. Si analizamos el zinc a niveles por zona, vemos una gran variabilidad de los datos. El valor promedio para todas las muestras fue de 0,99, casi 1, y esto también me indicaría una gran probabilidad de respuesta. En este sentido, y como vimos anteriormente, la región más afectada fue la provincia de Córdoba, y algo
para aportar en una región que produce mucho maíz, tanto el maíz como el trigo, el zinc es un nutriente muy importante. Ya para ir finalizando, acá les dejo algunas conclusiones que podemos tomar de este análisis, donde vemos bueno, una caída de la materia orgánica en el periodo comprendido entre 2010 y 2020, con un promedio de 2,8% anual, lo cual lleva un acumulado en el periodo de un 28% de caída. Hubo zonas donde las caídas anuales, los porcentajes fueron más elevados y otras con menores valores. En cuanto al pH, recomendamos monitorear en los análisis de rutina esta variable, debido a que es muy importante y es una variable que puede afectar diferentes componentes del suelo. En este sentido, suelos con pH menor de 6 provocan una menor disponibilidad de nutrientes y cambian la actividad biológica, que al igual van a tener implicancias en otro grupo de variables. Cuando nos referimos al fósforo, si la variabilidad del lote lo amerita, realizar dosis variable. También es recomendable, si los valores de fertilizante a aplicar son demasiado altos para poder llegar a los umbrales, se recomienda realizar 2 o 3 aplicaciones en campañas consecutivas para poder ir llegando a un nivel y después, mediante reposición con mapas de rendimiento, poder ir nivelando todo el lote a un mismo umbral. Como les decía, manejar el fósforo a través de umbral y de criterios. A través de los criterios de suficiencia, el criterio de reposición y el criterio de recuperación. En cuanto al zinc, vimos que es el micronutriente más deficitario, pero también, y si bien acá no lo incluimos en este análisis porque era un análisis resumido, prestar atención a boro, cobalto y molibdeno. Estos últimos 3 nutrientes, aparte de que se han empezado a ver como en situaciones de problema, están involucrados, por ejemplo, el cobalto y molibdeno, en actividades biológicas tan importantes como puede ser la fijación biológica de nitrógeno soja. Y como para finalizar, realizar diagnósticos y diseñar planes de manejo para las variables a manejar. Entender que si la variable es una variable estructural del suelo, los manejos pueden ser mucho más complejos o incluso nulos, o sea, donde no tengamos posibilidad de manejarla, pero cuando la variable tenga una complejidad media, armar planes a mediano y largo plazo, como puede ser en materia orgánica y pH. A corto plazo podemos trabajar en las diferentes deficiencias nutricionales que se podrían corregir con fertilización o con manejos específicos en poco tiempo. Bueno, ya para finalizar, les quería compartir una cita. Conocer el estado del suelo nos permite cuidarlo, y si lo cuidamos, el sistema va a ser sostenible en el tiempo. Muchas gracias, ahí les dejo las direcciones por si surge alguna inquietud o se quieren comunicar. Quedo atento a las preguntas que puedan haber surgido. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Y bueno, dentro de las cosas que me quedaron hoy en la presentación de la charla fue presentarme yo. Creo que no lo dije. Bueno, yo soy Mario Botti y pertenezco a la regional de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. También soy ingeniero agrónomo. Bueno, Carlos, si te parece, hay algunas preguntas que han ido llegando, así que bueno, te las voy lanzando. La primera es, dice, ¿qué impacto tiene la fertilización con urea en la disminución del pH en la zona núcleo? Bueno, la zona que vos estuviste testeando, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mario, y a toda la audiencia por la atención y el tiempo.
En cuanto a la disminución de pH, hay varias referencias, muy frecuentemente en investigación académica y de distintos grupos en el país, hacen referencia a que fertilizantes, digamos, que tienen en su composición el amonio como componente, produce una liberación de protones, y esto ante reiteradas aplicaciones puede inducir a disminuciones del pH. Casi siempre, digamos, hace referencia que el sulfato de amonio es el principal fertilizante con efecto acidificante, seguido de urea y de nitrato de amonio, básicamente por la capacidad de liberación de protones que tienen. Esto obviamente se da en un proceso de nitrificación, digamos, cuando el amonio pasa a nitrato, y en esta situación pasa esta liberación de protones, pero esto ocurre, digamos, ante reiteradas aplicaciones de los mismos fertilizantes. También, bueno, la disminución parte del pH se debe también a una baja reposición de cationes como principal hipótesis a nivel académico. Y después, bueno, algunos fertilizantes tienen estos efectos también. Perfecto, está bien, perfecto. Bueno, acá viene una que creo que, bueno, no está dentro de los elementos que estuvieron testeando ustedes, pero bueno, la pregunta concreta es si hay registro de deficiencia de boro en el sur de Córdoba. Mirá, nosotros, si bien no lo mostramos porque es un análisis más resumido, también estuvimos analizando la mayoría de los micronutrientes y vemos que hay zonas en lo que es el centro-sur de la provincia de Córdoba que, bueno, también de acuerdo a investigaciones recientes que han hecho algunos investigadores en Argentina, desde que se pasó de suelos en condiciones prístinas hasta hoy, se ha ido notando una deficiencia creciente de boro y de algunos otros micronutrientes. Es algo que en un futuro seguramente se le va a tener que prestar atención, al igual que con zinc hoy. De acuerdo, perfecto. Bueno, acá viene otra que dice, bueno, Carlos, independientemente de qué nivel zonal pareciera que los niveles de pH son preocupantes, ¿cómo lo ven a nivel de lote? ¿Se encuentran con lotes problemáticos? ¿El productor muestrea el pH? Mira, muy buena pregunta. Vemos que si bien a nivel zonal, en algunos casos vemos esta disminución, en algunos lotes puntuales no, y depende mucho del manejo y del tipo de suelo que se tenga en cada región. En algunos casos, digamos, el productor está muy comprometido con esto y requiere, digamos, estos análisis, incluye el pH entre sus análisis, y otros productores no, digamos, solo tienen en cuenta macronutrientes más deficientes, como pueden ser nitrógeno y fósforo. Por eso, digamos, recomendamos que se tenga en cuenta y se incluya dentro de los análisis que se toman en las campañas, y obviamente que hagan análisis de suelo, bueno, que en Argentina es, si bien es la metodología primordial para poder conocer cómo están los estados de los suelos, todavía se muestrea poco en relación, digamos, a otros países. Es algo que se tiene que tener muy en cuenta, porque puede llevar no tan solo a tener en cuenta el pH, sino que valores de pH que estén por fuera de los rangos óptimos van a hacer que algunos nutrientes no estén disponibles, y que, bueno, que la corrección de estos nutrientes por ahí tenga una variable más estructural que primero debe de ser corregida antes de realizar recomendaciones de fertilización puntuales. Está bien, bueno, y sí, mira, en relación con esta misma pregunta, sí, quizás el mismo hilo conductor, digamos,
te dice, ¿qué recomendarías para esos lotes que vienen con un pH menor a 6, que tienen buena rotación y buena fertilización? Es decir, que teóricamente, por lo que dicen acá en la pregunta esta, están haciendo las cosas más o menos bien, pero bueno, el pH está bajo, no sé si ha caído de una situación prístina o bien se les viene cayendo, ¿no? Claro, entiendo. Sí, yo creo que primordialmente habría que ver, digamos, cuál es el estado de los cationes en ese sentido, digamos, y de la SIC también, para lo cual en esos casos se pueden realizar aplicaciones de algunas enmiendas o algunos aplicados que puedan llegar a levantar estos valores de pH. Fundamentalmente, lo que yo he visto es que en muchos de los casos se da por una baja reposición de esos cationes. Entonces, aplicaciones de yeso, aplicaciones de dolomita, pueden levantar un poco estos valores. Sí, ayer casualmente, mira, estuve en una charla y que, bueno, la charla hablaba un poquito del tema micorrizas, ¿no? Y hablaba de la importancia, obviamente, del tema del desarrollo de las micorrizas en el sistema radicular, y bueno, y hablaba de que, bueno, indudablemente la reducción de pH afecta en forma muy directa a este desarrollo, y hablaban de una experiencia, ¿no?, hecha con calcita, y realmente era muy, muy importante ver cómo se desarrollaba muchísimo más esta biota en función de la reducción del pH, ¿no? Y también claro, cómo afectaba el fertilizante en la línea el desarrollo de estos mismos, ¿no? Claro, bueno, ahí justamente en cuanto a las micorrizas, digamos, tener en cuenta que muchas de las micorrizas que se encuentran en los suelos están involucradas en procesos de captación de nutrientes, y que, bueno, hay investigaciones a nivel internacional que dan cuenta de esto, digamos, en cuanto al efecto que tienen las micorrizas sobre la captación de fósforo y de zinc, donde, bueno, algunas aplicaciones, digamos, de fertilizantes pueden inhibir a toda esta simbiosis con las micorrizas, y que esta simbiosis es la encargada también de la captación de algunos micronutrientes como pueden ser el zinc. Entonces, efectos sobre estos organismos del suelo pueden provocar a lo mejor efectos de deficiencia en micronutrientes como lo es el zinc, básicamente. Por eso, digamos, es muy importante, no tan solo en micorrizas, sino en muchos de los organismos del suelo, que bueno, por eso decía, es una variable compleja que puede tener muchísimos efectos a nivel del suelo y la interacción entre el suelo y la planta. Bueno, acá hay una pregunta, bueno, hay un agradecimiento de alguna persona que es conocida tuya, seguramente, que te felicita por el desarrollo. Pero también hay una pregunta concreta, si sobre la zona esta en la cual vos estás desarrollando, y un poco de la mano de AGD y demás en todas esas zonas, si realmente se están haciendo algún tipo de corrección de pH ácidos, o es una cosa muy extraña, una exquisitez, digamos. Hay algunas experiencias, ¿no? Hay algunas experiencias, no te voy a decir que es frecuente, pero hay algunas experiencias en algunos lotes de producción donde, bueno, como se ve, digamos, el pH mejor en esa situación puntual, y después de un muestreo intensivo se ha visto que los niveles en algunos lotes, producto también de una historia agrícola más grande, tiene algún tipo de problemática con el pH. Entonces, bueno, en esos casos se brinda una recomendación puntual, digamos, de acuerdo a los valores que se tengan. En su mayoría, digamos, con recomendaciones por ahí con dolomita, para poder reconstituir algunos cationes, principalmente lo que es el calcio y magnesio, y tratar de elevar estos niveles y que se encuentren cercanos a los óptimos. No es una tarea tan fácil,
son recomendaciones por ahí un poco más complicadas que para nutrición en general, como pueden ser fósforo o algún otro nutriente, pero sí, en algunos casos se están realizando. Bárbaro. Bueno, acá hay una pregunta un poquito más, no general, pero sí es seguramente que se refiere a los 10 años estos de análisis y demás, y bueno, la pregunta es, ¿cuál es el umbral de fósforo para soja y maíz en la zona sur de Córdoba? Claro. Me refiero a Bueno, cuál es el, digamos, sobre el cual uno tiene, digamos, respuesta a la aplicación de fósforo, cuántas partes por totalmente. millón es la que están teniendo en cuenta, Perfecto. ¿no? Bueno, en esos casos puntuales, yo ahí les dejé algunos umbrales para los cultivos. Valores de umbrales más bajos, entre 2 y 14, son para muestras de suelo realizadas de 0 a 20. En este sentido, la Universidad de Río Cuarto ha determinado que 18 partes por millón para soja, tomando muestras de 0 a 15 centímetros del suelo, es el umbral adecuado. Creo que a eso es lo que apunta la pregunta. Ese es el umbral a partir del cual el suelo está en deficiencia o en suficiencia, y si se encuentra por debajo, se tienen altas probabilidades de respuesta, digamos, a la fertilización. Bárbaro, perfecto. Bueno, acá nos vamos a la agricultura de precisión. ¿Cómo ves la evaluación de la agricultura de precisión en lo que es el NEA de la Argentina? El NEA. Bueno, en cuanto a las zonas, puntualmente y saliendo un poco en sí de lo que es NEA, por ahí uno tiene que tomar diversas estrategias de acuerdo a la zona donde está, por los tipos de ambientes en los que uno se encuentra, ¿no? El NEA, el NOA y la región central de Argentina son situaciones bastante diferentes en cuanto a lo que es suelo, lo que es clima. Y bueno, puntualmente en lo que es el norte, se están haciendo algunos trabajos a nivel de agricultura de precisión, digamos, evaluando recomendaciones, evaluando a través de ensayos, diferentes fertilizaciones, diferentes aplicaciones, y esto creo que es muy importante porque también, como decían en el video, puede hacer que las recomendaciones sean más factibles a nivel económico, realizando recomendaciones, digamos, por ambientes. Entonces, si uno tuviera un lote en donde tuviera que aplicar todo exactamente lo mismo en una región, probablemente los valores a aplicar fueran demasiado altos, y a través de técnicas de manejo por zonas o de manejo de agricultura de precisión en general, uno puede hacer que las recomendaciones sean mucho más enfocadas o dirigidas. Creo que ese es lo particular y lo ventajoso de utilizar herramientas de agricultura de precisión en todas las regiones. Está bien. Y la pregunta esta es si está disponible la información de mapas en algún sitio. Yo no sé si se refiere a los mapas que han desarrollado ustedes, ¿eh? Si pueden ser consultados. A eso, seguramente se debe referir a eso la pregunta. Claro, sí. Bueno, muy interesante la pregunta. Todavía no, porque bueno, recién estamos empezando a trabajar con esto. Como les decía, se han tomado una gran cantidad de variables, y la idea es por ahí después disponibilizar un poco esta información, procesarla un poco y convertir lo que son los datos en información para que después se puedan convertir en conocimiento. Porque datos en general, digamos, medio que no tienen un sentido si no están contextualizados. En un futuro yo creo que lo vamos a disponibilizar en forma de algún reporte o alguna publicación donde se encuentren todos estos datos procesados, digamos, y en una forma más extendida. Bueno, se esperan entonces.
Acá ya hay una pregunta bastante más concreta que dice, bueno, cuando el pH está en valores de alcalinidad, 8, 8,5, ¿cómo recomienda la fertilización con zinc? ¿Al suelo o foliar? Bueno, mira, yo no tengo experiencia en suelos de estas características puntualmente, porque yo estoy en una zona donde no tenemos problemas de alcalinidad en general en los suelos. Sí sé que en lo que es el oeste de la provincia de Córdoba, el norte de San Luis y el norte de Argentina existen este tipo de situaciones. Es un tema bastante complejo en el cual hace un tiempo que lo estamos investigando, pero yo por ahora no les puedo aportar datos de eso porque no pertenecen básicamente a mi zona de estudio. Ok, perfecto. Bueno, acá entró otra. ¿Cuáles son las implicancias más importantes de mineral en el sur de Córdoba? ¿Qué prácticas agronómicas recomendarías para mejorar los niveles de zinc en áreas de deficiencia de este mineral? ¿Cuáles son las implicancias más importantes de mineral en el sur de Córdoba? No entiendo muy bien, pero bueno. ¿Qué prácticas agronómicas recomendarías para mejorar? La segunda parte de la pregunta está más clara. ¿Qué prácticas agronómicas recomendarías para mejorar los niveles de zinc en áreas de deficiencia de este mineral? Claro, bueno, sí, totalmente, excelente ahí la pregunta. Lo primero, digamos, lo que iría es conocer qué niveles tengo yo y evaluar cuán lejos estoy de los umbrales críticos recomendados por los investigadores en el centro de Argentina. Ahí, como les decía, hace ya un tiempo, hay un grupo de investigadores publicó para una gran cantidad de sitios que, bueno, que el umbral crítico para zinc, tomando como extractante de TPA es de 1 parte por millón, y para MELIS 3, que es otra determinación, va de 1 a 2, hay un poco más de fluctuación en el valor, pero que básicamente tiene que ver con conocer cómo está el lote, y una vez que uno sabemos cuán lejos estamos de esta recomendación, de este umbral, poder realizar una aplicación, sea en fertilización con mezclas químicas aplicadas, digamos, al boleo o en fertilizaciones foliares. Por lo general, digamos, las fertilizaciones foliares tienen una cantidad de zinc más baja, que bueno, uno tiene que tratar de subir estos valores en el suelo para que no tengamos alguna probabilidad, digamos, de deficiencia, básicamente. Pero sí, yo creo que comenzaría primero por conocer cómo y dónde estoy parado, y después tomar alguna recomendación en sí mismo. Perfecto. Bueno, y vamos con la última, pues ya nos tenemos que entregar la sala. Carlos, ¿cuál es la práctica que aplican y recomiendan en tu empresa para nivelar niveles de fósforo? El tema nivelar, no sé bien a qué se refiere, pero bueno, quizás se refiere un poco a elevarlos y llegar más cerca a lo que es el umbral ese 18 ppm del cual hablaba, ¿no? Claro. Bueno, también, muy buena pregunta. En este sentido, nosotros, digamos, tenemos mucho en cuenta, de acuerdo a la situación particular que se presente, qué niveles y qué cultivos son los que van a estar, digamos, en esos lotes, y bueno, en base a eso uno toma el umbral que deba de ser para el cultivo. Uno, teniendo en cuenta esto, puede tomar criterios, como le decía en la presentación, que bueno, básicamente para lo que es fósforo, digamos, los manejos se hacen a través de criterios y de umbrales, y cuando hablamos de nivelar, yo creo que el criterio en el cual se está pensando es en el criterio de suficiencia, donde uno, a través del muestreo de suelos, determina cuánto existe de suelo en el suelo, y después, en base al umbral, ve esa diferencia. Después esto obviamente debe ser convertido en fertilización mediante
lo que se conoce como fósforo equivalente, de acuerdo obviamente a la zona, porque este valor varía con el tipo de suelo, con el contenido de arenas, de arcillas y de materia orgánica, y a través de esto uno puede realizar la recomendación, y ahí sí realizar la recomendación a nivel de lote. Creo que es muy importante un muestreo intensivo en lo que es fósforo para caracterizar correctamente a nivel de lote esta variable. Es una variable compleja a nivel de lote de caracterizar, de acuerdo a la variabilidad, porque continuamente, mediante manejos agronómicos, se le ha estado imponiendo una variabilidad antrópica dada por aplicaciones en el suelo o aplicaciones al voleo, y donde, bueno, después de esta caracterización correcta, poder realizar mapas de aplicación variable, en donde hemos visto que en algunos casos es muy importante esto, porque en algunos casos donde se creía que aplicaciones fijas podían llevar a un determinado umbral, esto solo se tuvo que realizar en algunas zonas, y hubo una reducción muy importante en el fertilizante a aplicar, lo cual era muy, muy conveniente económicamente, y bueno, se han tenido resultados bastante buenos en cuanto a eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Seguramente que si no haces un análisis a nivel de lote, por lo menos, bueno, no hay que ver lo mío, yo estoy en Buenos Aires, pero sí, por ahí tenemos en lomas niveles muy buenos de fósforo, en bajos vuelve a levantar, y en la media loma estamos muy deficitarios, así que Claro. hacer una corrección lógica debería ser con un buen estudio a ese nivel, ¿no? Claro. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo la presentación. Le agradezco a todos los asistentes a la charla, la participación que han tenido. Y bueno, vuelvo a repetir, o sea, ahí en la teclita de asistentes, ustedes pueden seguir en contacto con Carlos, y si tienen algunas preguntas más para hacerle, con gusto se las va a estar respondiendo. Bueno, me despido simplemente, y bueno, seguimos en este congreso Siempre Vivo, Siempre Verde. Muchas gracias a todos.